Hace más de 200 años, un científico llamado Alexander von Humboldt pasó 5 años explorando Sudamérica. Describió la Tierra como un organismo vivo en el que todo estaba conectado. La historiadora y escritora Andrea Wulf está siguiendo sus pasos. Fue el primero en advertirnos sobre el cambio climático provocado por el ser humano. Este joven explorador alemán, hoy casi olvidado, se convertiría en uno de los científicos más influyentes de la historia. Humboldt es para la ciencia del siglo XIX lo que Einstein para la del XX. Supuso un replanteamiento completo del mundo que nos rodea. Humboldt, un explorador legendario. El 4 de noviembre de 1799, Alexander von Humboldt estaba haciendo su sueño realidad. Pero de pronto, el suelo tembló bajo sus pies. Aunque salió ileso, aquel terremoto impulsó a este ya apasionado científico a cuestionárselo todo. Sus descubrimientos transformaron el conocimiento humano. Fascinó a reyes y presidentes y se convirtió en una superestrella de la ciencia moderna. Al morir, tenía admiradores por todo el mundo. Se erigieron estatuas en su memoria y se bautizaron decenas de instituciones con su nombre. En los Estados Unidos muchas ciudades y condados se llaman así por él. Incluso Nevada estuvo a punto de ser el estado de Humboldt. Para honrar los avances científicos que propició, cientos de plantas y animales llevan su nombre. Y hasta en la Luna hay un topónimo en su honor. Pero ¿quién fue Alexander von Humboldt? El hombre de quien se dice que inventó la naturaleza. ¿Y por qué supuso una revolución del conocimiento? Alexander nació en 1769 en una aristocrática familia y creció en una lujosa mansión cerca de Berlín. Tuvo la mejor educación que se podía tener, pero siempre le faltó cariño. Humboldt no fue feliz en su infancia. Su madre era muy fría y distante, y desde muy pequeño él soñaba con hacer grandes viajes a países lejanos. Su padre murió cuando él tenía 10 años. Alexander pasaba todo el tiempo que podía al aire libre, lo que despertó su fascinación por las plantas y los insectos. Cuando el rey de Prusia, al que su familia recibía en su casa, le preguntó que si quería conquistar el mundo, igual que Alejandro Magno, el joven Humboldt le dijo sí, pero con mi cabeza. A los 18 años, Alexander se fue de casa, el Château Aburrimiento, como él lo llamaba. Quería estudiar ciencia y naturaleza, pero a su madre le parecía poco para él. La ciencia no se consideraba una actividad profesional. Era más bien una vocación que solo podían cultivar las personas adineradas y con un cierto estatus, que tenían el tiempo y los recursos necesarios para dedicarse a observar la naturaleza. La ciencia del siglo XVIII aún se regía por principios religiosos. Según la Iglesia, el mundo tenía menos de 6.000 años y los principales filósofos consideraban que la naturaleza era un mecanismo divino, con Dios en el centro. Alexander sospechaba que quedaba mucho por descubrir. Quería ir más allá de las creencias establecidas y averiguar cómo funcionaba el mundo en realidad. En 1791 llegó a la ciudad de Freiberg para estudiar en la Academia de Minas. Más de 200 años después, la historiadora Andrea Wulf visita las minas de plata en las que Alexander se formó. La tecnología ha cambiado en estos siglos, pero los túneles subterráneos son los mismos. Enseguida, Humboldt demostró su prodigiosa capacidad intelectual.
Se levantaba a las 5 de la madrugada, bajaba a las minas y se pasaba horas aquí dentro. Y a mediodía subía a estudiar a la Academia de Minas. Así fue como terminó un curso de 3 años en 8 meses. Humboldt empezó a trabajar como inspector de minas. A diferencia de otros, prestaba especial atención al bienestar de los mineros. Encontró muchas deficiencias. Por aquel entonces la minería era una actividad muy peligrosa. Humboldt siempre adoptó posturas igualitarias y no se comportó como se podría haber esperado de alguien como él en aquella sociedad tan jerarquizada. No estaba condicionada por su estrato social. En su tiempo libre, Humboldt publicó artículos sobre geología y botánica. No había una sola rama de la ciencia que no le interesara. Quiero deshacer el nudo gordiano de los procesos vitales. A medida que escribía aumentaba su reputación. Johann Wolfgang von Goethe, el poeta más importante del momento, decía que aprendía más en 1 hora con Humboldt que en 8 días leyendo libros. Pero a otros no los impresionaba tanto. No era del agrado de todo el mundo. Solía chismorrear sobre la gente. Podía llegar a ser muy cínico. Había quienes no se querían ir de las fiestas antes que él por miedo a ser objeto de sus comentarios mordaces. Tenía una personalidad compleja y desabrida. Al cumplir los 27 años, su madre murió de cáncer. Y él heredó una fortuna. No le resultó especialmente doloroso, más bien al contrario. Para él fue un alivio, una liberación, porque por fin podía perseguir sus sueños. Dejó el trabajo de inspector de minas y empezó a preparar lo que él llamaba su gran viaje. En la primavera de 1799, Humboldt atravesó la península ibérica a pie para embarcar hacia América. Tenía grandes planes. Voy a recoger plantas y animales, a estudiar el calor, la electricidad, a determinar la longitud, la latitud y la altura de las montañas. Pero mi verdadero propósito es descubrir cómo todas las fuerzas de la naturaleza están entrelazadas. La ciencia del siglo XVIII era muy limitada. Humboldt estaba convencido de que si conseguía recopilar suficiente información, podría explicar los grandes misterios del mundo natural. Su compañero de viaje en los 5 años siguientes sería Aimé Bonpland, un botánico francés. Y por fin zarparon en un barco español hacia Sudamérica. 41 días después, atracaban en las costas de Cumaná, en la actual Venezuela. El plan inicial era desembarcar en Cuba, pero hubo un brote de enfermedades en el barco y el capitán decidió dirigirse al puerto más cercano, que era el de Cumaná. Así que no fueron al que Humboldt había previsto, pero no le importó. Estaban entusiasmados. Su aventura por Sudamérica estaba a punto de empezar. Humboldt se puso a trabajar de inmediato. El termómetro marcaba 37,7 grados. La primera planta que recogimos del suelo americano fue una Avicennia tomentosa que crece en el litoral. Sudamérica no se parecía a nada que hubieran visto antes. El cielo era de un azul brillante y estaba lleno de mariposas. Las plantas tropicales eran muy exuberantes y de vivos colores, y Humboldt quería aprender sobre todo ello. Humboldt había llevado consigo 42 instrumentos científicos muy delicados que milagrosamente llegaron intactos a Sudamérica. Con los instrumentos en perfecto estado, los dos científicos estaban preparados para estudiar sistemáticamente la selva venezolana. Incluso hoy en día, para cualquier científico visitar las selvas de Sudamérica es, diría yo, una experiencia casi religiosa. Recuerdo la primera vez que fui a la selva de Perú.
No había visto nada igual en mi vida. De pronto te ves inmerso en un entorno con una diversidad inimaginable. Al igual que Humboldt, Bonpland estaba ansioso por explorar el mundo. Era botánico y tenía una curiosidad infinita. Formaban un equipo perfecto. No es de extrañar que consiguieran casi todo lo que se propusieron. Humboldt medía temperaturas y altitudes y hacía miles de observaciones geológicas, mientras Bonpland recogía multitud de especies vegetales. Cuanta más información tenían, más preguntas surgían. La creencia más asentada seguía creyendo que las plantas y los animales habían sido creados por Dios para el disfrute del hombre. ¿Cómo explicar entonces la explosión de vida de aquel lugar donde los seres humanos parecían insignificantes frente a la naturaleza? De los cañones asoman árboles de una altura asombrosa, cubiertos por trepadoras. Hay tantas voces que proclaman que toda la naturaleza respira. Pero aquella colorida y vigorosa Sudamérica tenía un lado oscuro. No todo era belleza en Cumaná. También vio algo aquí que cambiaría su vida para siempre. En la plaza se vendían esclavos traídos de las costas de África. Jóvenes de entre 15 y 20 años. Vio cómo examinaban a aquellas personas como si fueran animales, cómo hacían trueques con ellas y las vendían, y esa injusticia le enfureció. Esta costumbre degradante se remonta a África. Es terrible ver que todavía hoy haya colonos europeos que marcan a los esclavos con un hierro candente. Estaba totalmente horrorizado, porque él no creía que hubiera unas razas superiores a otras. Para él, todos éramos iguales. Humboldt creía profundamente en la igualdad entre las razas y que la esclavitud era algo intrínseca, moral y políticamente incorrecto. Y a lo largo de su vida, en todos los países que visitó, abogó por la abolición de la esclavitud en todas sus formas. Antes de abandonar la costa de Cumaná, Humboldt y Bonpland tenían una última misión: observar el eclipse solar que los astrónomos habían previsto que se produciría el 28 de octubre de 1799. Gracias a él obtuvieron los datos que necesitaban para determinar la posición exacta de Cumaná en el mapa. En aquellos tiempos los eclipses solares eran acontecimientos de gran trascendencia. Con sus observaciones del eclipse solar en Sudamérica, pudo hacer correcciones importantes sobre la posición geográfica del lugar en el que se encontraban, y aquellas mediciones desplazaron la ubicación del continente entero. Menos de una semana después del eclipse, en Cumaná se produjo un terremoto. Mientras la población trataba de ponerse a salvo, Aimé y Alexander salieron a recoger datos. Aquella experiencia les cambió la vida. Cuando sientes los temblores de un terremoto y la tierra se sacude en sus viejos cimientos, que habíamos creído tan estables, un instante basta para destruir ilusiones prolongadas. Ese terremoto cambió el pensamiento de Humboldt por completo. Se llevó por delante una impresión que había tenido toda la vida: que la tierra, el suelo, era el elemento estable y el agua el de movimiento. De repente aquella noción quedó anulada en él y se planteó que si no podemos confiar en la estabilidad de la tierra, del suelo, ¿en qué podemos confiar realmente? En aquella época, la idea dominante era que la Tierra se había formado a partir del agua. En los años que transcurrieron tras el terremoto de Cumaná, Humboldt llegó a la conclusión de que lo que había dado forma a nuestro planeta había sido la actividad volcánica. Un planteamiento crucial que abrió la puerta a una nueva forma de acercarse al conocimiento de la naturaleza. Y solo era el principio.
A finales de 1799, Humboldt y Bonpland partieron de Cumaná a las planicies del sudoeste, conocidas como los Llanos. En las charcas de aquel lugar proliferaban las anguilas eléctricas. Humboldt estaba ansioso por estudiar aquellos mortíferos peces capaces de emitir descargas eléctricas de más de 600 voltios. Los nativos recurrían al método tradicional para pescarlas, utilizando caballos salvajes. Cuando los cascos de los animales revolvían el barro, las anguilas se deslizaban para salir a la superficie y empezaban a producir enormes descargas eléctricas contra ellos. Así pudo capturar algunas anguilas ya debilitadas para iniciar sus experimentos con ellas. Humboldt no era un científico común. Hacía pruebas consigo mismo. Se frotaba las heridas con sustancias químicas y en sus experimentos arriesgaba su vida una y otra vez. Humboldt se dedicó a comprobar la potencia de las descargas en su propio cuerpo. Las anguilas no han perdido un ápice de su poder de fascinación. Cuando yo era estudiante teníamos una anguila pequeña en el laboratorio y una vez ya sabía que las grandes podían dar descargas de hasta 600 voltios y no me habría acercado a ninguna. Pero aquella era muy pequeña, así que me acerqué, la toqué y me pegó una descarga tremenda. Me dejó el brazo adormilado para el resto del día. No lo volví a hacer, claro. Es ese empirismo ingenuo que caracteriza a los científicos. Tras 4 horas haciendo experimentos, tuvimos los músculos doloridos hasta el día siguiente. El viaje de Humboldt y Bonpland continuó hasta una región que estaba atravesando dificultades. Los agricultores habían talado los árboles que rodeaban un lago para crear campos de cultivo y estaban empleando el agua para regarlos. Las fuentes del lago empezaron a secarse, por lo que los cultivos se estaban resintiendo. Al ver ese proceso de destrucción, Humboldt fue el primero que explicó las funciones esenciales de los bosques en los ecosistemas. Habló de la capacidad de los árboles para retener el agua, para disminuir su evaporación y prevenir la erosión del suelo. Fue allí donde Humboldt habló por primera vez del cambio climático. Aquí es habitual quemar los bosques para aumentar las tierras de pastoreo. Pero al deforestar el suelo, la aridez ha aumentado. Hubo momentos en los que se sentía tan pesimista que describía un futuro en el que la humanidad tendría que trasladarse a otros planetas. Y dijo que en tal caso llevaríamos nuestra mezcla letal de codicia, violencia e ignorancia hasta allí y los dejaríamos tan yermos como la Tierra. En abril de 1800, Humboldt y Bonpland llegaron a su siguiente destino: el imponente Orinoco. Cuando llegó a Sudamérica, oyó rumores de que el Orinoco y el Amazonas estaban conectados. Pero eso iba en contra del conocimiento establecido. Todos los datos de la época hacían pensar que dos grandes cuencas fluviales, como las del Orinoco y el Amazonas, debían estar separadas, y quiso investigarlo. Así que con su reducido equipo, siguieron el río Orinoco y llegaron hasta sus afluentes. Humboldt descubrió un mundo nuevo. Aquí fue donde empezó su aventura, lejos de las ciudades coloniales de la costa.
Descubrió un mundo nuevo con el que había soñado cuando era niño y leía los grandes relatos de viajes del capitán Cook y Louis de Bougainville. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era lo peligrosa y agotadora que sería aquella expedición. A lo largo del viaje, Humboldt preguntaba a los indígenas sobre sus conocimientos acerca de la naturaleza. A diferencia de otros europeos, no los consideraba unos salvajes. Humboldt quedó fascinado por el curare, un veneno muy eficaz que los indígenas utilizaban para cazar y contra sus enemigos. Al entrar en el torrente sanguíneo, causa una parálisis instantánea y después la muerte. Alfonso González, un anciano del pueblo de los Carapana, es una de las pocas personas que sabe cómo elaborar esta mortífera sustancia. Esta plantica es una parte del veneno, del curare. Entonces, para utilizarlo, le echaba una gotica de agua, según para matar la especie de los animales. Humboldt se enteró de que el curare se utilizaba para el dolor de estómago y no dudó en probarlo. Solíamos tomar pequeños sorbos de curare. Tiene un amargor agradable. No es peligroso si no te sangran las encías o los labios. En la selva también aprendió que a veces el cazador se convierte en la presa. Una vez, un paseo casi me cuesta la vida. Me dispuse a seguir las huellas recientes de un jaguar que se había internado en la selva. Debía estar a unos 80 pasos de distancia. Recordé los consejos que nos habían dado los guías y seguí adelante. Le conté mi aventura a los indígenas, pero no le prestaron demasiada atención. Esos peligros eran constantes, pero lo que más veces menciona en sus diarios es a los mosquitos. Los mosquitos nos asediaban, nos cubrían la cabeza y las manos y clavaban sus aguijones a través de la ropa. Se nos metían en la nariz y en la boca. He observado que un baño, aunque alivia las picaduras recientes, nos hace vulnerables a otras nuevas. La expedición de Humboldt y Bonpland estuvo expuesta a un calor sofocante y a las enfermedades, pero también encontraron el ecosistema más diverso del planeta. Por las noches, Humboldt solía quedarse despierto escuchando los sonidos de la selva. Oía el rugido de los jaguares, que despertaba a las capibaras, que salían corriendo entre la maleza y despertaban a los monos. Fue testigo de la incesante batalla de la naturaleza, de la sangrienta batalla por la supervivencia. Décadas después, la descripción que Humboldt hizo sobre la lucha por la supervivencia en la naturaleza serviría de inspiración a Charles Darwin. Humboldt fue casi un héroe para Darwin, pero fueron sus ideas las que tuvieron una relevancia muy destacada en el concepto de la selección natural de Darwin. Pero el viaje peligró cuando durante una tormenta una ráfaga de viento golpeó la embarcación lanzándolos al agua. Humboldt no sabía nadar. Conseguí rescatar mi diario. Bonpland conservó la calma haciendo gala de esa frialdad que conservaba siempre en las situaciones difíciles. Él estaba seguro de que la barca no se hundiría. Así que se puso a achicar agua. Por fin, en menos de media hora pudimos reanudar el viaje.
En la actualidad, el diario que Humboldt rescató en el río Orinoco se conserva en un archivo de Berlín. Esta página es muy especial porque se aprecian las marcas del agua de aquel accidente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque unas cuantas páginas después cuenta que las marcas son de aquel accidente. Lo escribió en 1838, casi 40 años después. Humboldt describió aquella experiencia como una de las peores de su vida. Continuaron avanzando, pero tras varias semanas navegando por el río, la expedición se estaba quedando sin provisiones. Pero estaba muy cerca de un punto estratégico al que pocos europeos habían conseguido llegar. Estamos en los rápidos de Maipures, que en la época de Humboldt eran la puerta a un mundo desconocido. Era peligroso porque se extienden a lo largo de varios kilómetros, rodeados de inmensos peñascos. Pero pese al peligro, Humboldt lo describió como un mundo mágico. Hablaba de islas tapizadas de exuberantes plantas tropicales, de la espuma que creaba arcoíris sobre la superficie del agua. Fue aquí donde empezó a describir la naturaleza más como un poeta que como un científico. Humboldt se negó a regresar. Decidió que sortearían los rápidos atravesando la selva y llevando la embarcación a cuestas. Los hombres prosiguieron su viaje río abajo, recorriendo más de 2.200 kilómetros durante 75 extenuantes días, en los que pasaron hambre y sufrieron una violenta fiebre. Al final, descubrieron el canal natural, el Casiquiare, que unía el Orinoco con un afluente del Amazonas. Humboldt elaboró este mapa detallado de aquella región inexplorada. Pero lo que distinguió aquel viaje de 5 años por Sudamérica de cualquier otro fue la inmensa colección de plantas y las decenas de mediciones que hicieron. Volvió con 60.000 ejemplares de plantas secas. Trajo un diario de 4.000 páginas y los baúles llenos de insectos, rocas y cientos de dibujos y mapas. En 1801, Humboldt y Bonpland se dirigieron a Quito, la capital de Ecuador, para empezar a investigar sobre los volcanes. Desde el aire, Andrea podrá ver la zona desde una perspectiva con la que Humboldt solo podría haber soñado. Su primer objetivo era el inmenso Pichincha, que se alza amenazante sobre Quito. Humboldt sospechaba que podía estar conectado con otros volcanes bajo su enorme cráter. Humboldt ascendió al Pichincha 3 veces. La primera se desmayó. La segunda, su ayudante se hundió en un puente nevado, pero consiguió salir sin daño. Al día siguiente, la población de Quito notó algunos temblores y empezó a circular el rumor de que Humboldt había arrojado pólvora al volcán para reactivarlo. Un día después, Humboldt volvió a subir por tercera vez, pero bajaron enseguida porque empezaron a sentir los temblores del volcán. Humboldt pasó varios meses en Quito. Aún hoy es muy popular allí. Su figura se recuerda por sus exploraciones científicas y por su amistad con el líder de la lucha por la independencia, Simón Bolívar. En 1802, entre la alta sociedad de Quito pronto corrió la voz de que había llegado a la ciudad un apuesto aristócrata europeo. Andrea visita una de las grandes mansiones a las que acudió como invitado de honor. Su anfitrión en Quito era el gobernador provincial, que tenía una hija preciosa, Rosa Montúfar. Ella y muchas otras bellezas de la ciudad adoraban a Humboldt, pero él parecía preferir la compañía de su hermano, Carlos Montúfar, un joven muy atractivo que fue su acompañante durante el resto de la expedición.
La mayoría de los historiadores actuales coinciden en señalar que Humboldt era homosexual. Nunca le interesaron las mujeres y tuvo relaciones muy intensas con otros jóvenes. Pero lo que probablemente nunca sabremos es si llegaron a un nivel físico. El propio Humboldt dijo una vez que los grandes esfuerzos físicos mantienen a raya las pasiones sensuales. Y puede que esa fuera una de las razones por las que llevó su cuerpo al límite en su viaje a Sudamérica. Montúfar se unió a Humboldt y a Bonpland en su misión para explorar los secretos ocultos en el interior de los volcanes. Humboldt creía que estaban conectados por vías subterráneas en lo que denominó un horno volcánico, una idea revolucionaria para la época. Humboldt fue el primero que pensó en este concepto que hoy tenemos muy asentado, como por ejemplo el Cinturón de Fuego del Pacífico y otras zonas de alta actividad sísmica y volcánica. El culmen de la agotadora expedición de Humboldt fue la ascensión al Chimborazo, un volcán inactivo de 6.268 metros de altura, que entonces se pensaba que era la montaña más alta del mundo. En junio de 1802, los hombres consiguieron llegar a las laderas más altas del Chimborazo. Les costaba respirar y les sangraban las encías. Tenían las botas destrozadas. Pero a casi 6.000 metros de altura, una enorme grieta del glaciar les bloqueaba el paso a la cima. Fue en la cumbre del Chimborazo, casi en el pico más alto, donde surgió su nueva noción de la naturaleza, donde todo lo que Humboldt había visto durante todos esos años y también antes en Europa encajó y tomó forma. Comprendió que la naturaleza era una fuerza global que se interrelacionaba y se dio cuenta de que en realidad es un inmenso entramado de vida. Fue casi como una epifanía lo que tuvo en la cima de ese volcán. No fue solo una experiencia de supervivencia, sino algo que le llegó muy hondo. Durante su aventura para recoger, medir y observar fenómenos de todo tipo, Humboldt había superado infinidad de dificultades y peligros para llegar a la conclusión en lo alto de una de las montañas más altas de Sudamérica de que en la naturaleza todo está conectado. En su revolucionaria pintura de la naturaleza reflejaba un viaje botánico desde los trópicos a las montañas nevadas. Estos son los apuntes de Humboldt. Creo que en el momento en que los vi, entendí cómo funcionaba su cabeza. Es una recopilación de pensamientos, de muchas capas. Todo tiene referencias cruzadas. Algunas cosas se superponen. Como en la naturaleza, en su mente todo estaba relacionado entre sí. Tras su visita al Chimborazo, los tres hombres pasaron un año estudiando en México y en 1804 embarcaron rumbo a Estados Unidos. Estuvieron a punto de perecer cuando su barco tuvo que atravesar un huracán. Humboldt pensó que él, su preciada colección y sus nuevas ideas se perderían en el océano. Pero tras 6 días de tormenta consiguieron llegar a tierra sanos y salvos. Desde allí, Humboldt emprendió su viaje hacia Washington, D.C. Después de contemplar el espectáculo de los majestuosos Andes, pretendo disfrutar con el espectáculo de un pueblo libre. El mismísimo Thomas Jefferson lo había invitado a la Casa Blanca. Lo recibieron con los brazos abiertos. El señor Alexander von Humboldt. ¡Alexander! Jefferson era también un científico entusiasta y deseaba preguntarle por Sudamérica y América Central. Eran regiones sobre las que él y su gobierno sabían muy poco. El momento de la visita de Humboldt fue muy oportuno, porque Jefferson acababa de comprar el territorio de Luisiana para anexionarlo a los Estados Unidos, y con esa adquisición, México era el nuevo vecino. Humboldt acababa de pasar un año en México, así que tenía todo tipo de datos de gran interés para Jefferson. El presidente Jefferson había recibido muchas críticas por aquella compra.
Luisiana era un inmenso territorio virgen sin fronteras bien definidas. La visita de Humboldt era providencial porque traía un mapa reciente de México. Ese mapa, que a Humboldt le llevó un año de trabajo en México, era la información precisa que Jefferson necesitaba, tanto para saber qué había comprado como para negociar con los emisarios del Reino de España la ubicación exacta de las fronteras entre ambos países. Una copia del mapa realizada en 1804, conservada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, muestra el detalle con el que Humboldt reflejó México. Empleó todas las herramientas de las que disponía para ubicar con absoluta precisión cada ciudad y municipio que vemos en este mapa. Supuso una verdadera revisión y ampliación de los conocimientos que se tenían sobre el subcontinente norteamericano. Humboldt autorizó a Jefferson a hacer esa copia del mapa con una condición: que en los años venideros le facilitaran a cambio información científica detallada sobre las partes inexploradas de Norteamérica. Jefferson aceptó y durante décadas le proporcionaron infinidad de datos sobre los Estados Unidos. En aquel viaje, Humboldt también visitó Mount Vernon, la residencia del difunto George Washington a las afueras de Washington, D.C. En 1804 seguía siendo una plantación con muchos trabajadores esclavos. Algunos vivían en cabañas como esta. A Humboldt le afectó mucho lo que vio aquel día. Desde que Humboldt vio el mercado de esclavos en Venezuela, consideraba que la esclavitud era algo horrible. Me lo imagino aquí, en Mount Vernon, y estoy segura de que una de las cosas que más le interesó fue esa, porque esta fue una plantación de esclavos. Exacto. Y creo que una de las razones por las que quiso venir a Mount Vernon fue para entender cómo encajaba algo así en un país que se basa en la premisa de que todos los hombres son creados iguales. Humboldt es muy directo en sus cartas, en las que dice que no puede entender cómo en una democracia fundada en esos principios se aprueba la esclavitud. La visita a Mount Vernon reforzó su oposición a la esclavitud. Más adelante sería un defensor a ultranza del movimiento abolicionista. Humboldt solo pasó 6 semanas en los Estados Unidos, pero la influencia de su visita se prolongó durante décadas. La breve estancia de Humboldt en este país tuvo repercusiones en todos los aspectos de la vida de la sociedad estadounidense del siglo XIX. Nos manifestó su deseo de apoyar a nuestra democracia y de abogar por la abolición de la esclavitud. Pero lo que también le dijo a Jefferson fue que todo lo que se encontraba al oeste de las montañas de Blue Ridge sería nuevo para la ciencia. Y estaba entusiasmado por la cantidad de descubrimientos que se podían hacer y la inmensidad de conocimientos que eso supondría. Humboldt regresó a Europa y se instaló en París. Llevaba consigo 35 cajones de especímenes, entre los que se encontraban 3.600 especies vegetales desconocidas. Mientras Bonpland preparaba libros sobre botánica, Humboldt publicaba sus datos para la comunidad científica. Estudiar toda aquella información le llevaría 30 años. Humboldt, casi por sí solo, fundó varias ramas de la ciencia. Es uno de los fundadores de la geografía y de la fitogeografía, e incluso de las ciencias de la Tierra modernas. Hasta el final de sus días, Humboldt siguió siendo un personaje destacado de la comunidad científica europea. Se dice que monopolizaba todas las conversaciones. En 1842, un joven Charles Darwin, recién llegado de su propio viaje trascendental por Sudamérica, estaba entusiasmado por conocer a su héroe. Pero para su decepción, no consiguió entrar en la conversación. Finalmente, Humboldt volvió a Berlín, desde donde había partido su viaje.
En 1845, Humboldt publicó el primer volumen de su gran obra, Cosmos, que se convirtió en un superventas. En Cosmos, lleva a sus lectores en un viaje extraordinario de la Tierra al espacio exterior, desde la brizna más diminuta de musgo hasta los volcanes más altos. Escribió sobre botánica, pero también sobre poesía, sobre la migración de la raza humana o la aurora boreal. Escribió un libro que lo compendiaba todo, un retrato de la naturaleza lleno de una vida palpitante. Aquel fue el libro que lo hizo famoso en todo el mundo. Especialmente en los Estados Unidos. En 1846, sus ideas fueron una de las mayores fuentes de inspiración para la creación de una nueva entidad científica, el Instituto Smithsonian. El Smithsonian es en muchísimos aspectos la materialización del cerebro de Humboldt. Todas las ideas que le interesaban, sus descubrimientos, las personas a las que defendió a lo largo de toda su vida, sus ideas, sus hallazgos, los objetos que le importaban, están aquí. Según las últimas investigaciones de Eleanor Harvey, Humboldt también podría haber desempeñado un papel fundamental y activo en la creación del Smithsonian. Este es James Smithson, el científico británico que legó su fortuna para fundar la institución en Washington, D.C. que lleva su nombre. ¿Qué le motivó a hacerlo si nunca estuvo aquí? Al parecer, según nuestras investigaciones, él y Humboldt se conocían, y el entusiasmo de Humboldt por América y sus expectativas ante los descubrimientos científicos podrían haber sido determinantes para que Smithson decidiera traer aquí su fortuna para fundar una institución con su nombre que impulsara el conocimiento científico. Humboldt escribió 50 libros y publicó 700 artículos científicos. Cuando murió a la edad de 89 años, era uno de los hombres más famosos del planeta. Alexander von Humboldt fue uno de los grandes exploradores de todos los tiempos. Gracias a su trabajo pudimos empezar a tener conocimientos precisos sobre Sudamérica. Allí aún se le considera casi una especie de santo. Todas las ideas de Humboldt, su viaje a través de la evolución y la influencia que tuvo en Darwin, su repercusión en el campo de la geología y la tectónica de placas, vincular los terremotos con los volcanes, la cuestión del cambio climático, todas esas ideas nacieron con Humboldt. Tras haber sido casi olvidado, la figura de Humboldt vuelve a estar de actualidad. Eleanor Harvey prepara una exposición y la publicación de un libro sobre su relevancia en los Estados Unidos. Y hasta la fecha la biografía escrita por Andrea Wolf se ha traducido a 26 idiomas. Revolucionó nuestros conocimientos sobre la naturaleza. Él alumbró esa idea de la naturaleza como un entramado de vida. Describió la Tierra como un organismo vivo en el que todo estaba conectado y fue el primero que nos advirtió sobre los perjuicios del cambio climático. Sus aportaciones fueron proféticas. La naturaleza es un maravilloso entramado de vida orgánica animado por un aliento. De polo a polo. Más de 150 años después de su muerte, el mensaje visionario de Humboldt sobre nuestro mundo es más relevante que nunca.